Tenemos el gusto de tener entre nosotros a Vilma Cocós. Ella es analista, miembro de la Escuela y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es docente del NUCEP, sección clínica NUCEP y del Instituto del Campo Freudiano. Es una persona que tiene muchísima producción en el campo del psicoanálisis. Hace muy poquito hemos presentado aquí mismo un libro suyo que es un ayornamiento de la clínica de los casos de Freud a la luz del último Lacan. Se llama Freud, un despertar de la humanidad. Aprovecho para hacérselo saber a los que no conocen el libro. Y bueno, ella nos va a hablar de la imagen del cuerpo, un tema que interesó desde muy pronto tanto a Freud como a Lacan, por la importancia que tiene el cuerpo en el ser hablante. Ella va a hacer un recorrido por el barroco, este movimiento artístico que tuvo su epicentro en Europa en los siglos XVII y XVIII, en todas las artes, la pintura, la arquitectura, la música, etc. Y luego va a hablar, y nos va a presentar un poco cuál es la sintonía que hay entre el barroco y la enseñanza de Lacan, puesto que Lacan decía que él se decantaba por el barroco. Y luego nos va a hablar sobre otro movimiento artístico del siglo XX, el body art, en el cual el cuerpo toma un papel absolutamente protagónico, es la sede, digamos, de la expresión del artista, el cuerpo propio, y bueno, es un movimiento que se centra fundamentalmente en la performance, y los artistas llegan a extremos a veces de poner en peligro su propia vida por hacer de su cuerpo una manifestación de su arte, digamos. Entonces, bueno, sin más, le doy la palabra a Vilma Cocós. Muchas gracias, Amanda, por esta presentación y sí, también por haber allanado el camino con la conferencia del lunes, que ya dejó suficientemente planteadas cuestiones fundamentales respecto al tratamiento de la imagen del cuerpo desde el punto de vista psicoanalítico. Nos demostró hasta qué punto, tanto en Freud como en Lacan, efectivamente, hay una separación entre el ser de palabra, el sujeto, como le llamamos habitualmente, y la imagen. Y esa separación es una división imposible de suturar. Y es ese punto en el que ha tenido éxito la era del selfie. Es decir, tratando de cultivar, de promover, de generar un mercado en el que el sujeto busca incesantemente la imposible unidad de su ser, ratificada, como dice Clotilde Leguil, por Mr. Nobody. Es decir, que la producción incesante de selfies, que da lugar a lo que Éric Laurent llama el narcisismo democrático de masas o individualismo democrático de masas, se aprovecha de esa fractura que todos padecemos y intenta ofrecer un señuelo. Y cada uno busca en esa mirada supuesta del otro la ratificación de su existencia y de que lo que le está viviendo es verdad. Es decir, si no pasa por la imagen, el sujeto no cree suficientemente en que su experiencia sea verdadera. Y vemos lo terriblemente patético que puede llegar a ser esto en los programas de televisión,
donde las personas se ven obligadas a contar cosas horribles, como si el ser visto por el otro le devolviera la esperanza de que eso realmente le pasó a él, que eso realmente sucedió, evitando, evidentemente, la reflexión sobre las consecuencias. En este narcisismo democrático de masas, los youtubers son los reyes. Pero el tercer youtuber más famoso, el que tiene más seguidores, el Rubius, se ha despedido de sus seguidores porque ha entrado en un conflicto personal por el éxito precisamente que tiene su imagen. Y los seguidores que tiene, el exceso de visión, de ser visto por todas partes, consultado, etcétera, le ha llevado a una depresión, dice él, y por el momento no es accesible en YouTube el Rubius. Les recomiendo que vean la calidad de los vídeos de el Rubius para darse cuenta en qué punto estamos. No solamente los youtubers son un entretenimiento fácil para hacer bromas y pasar el rato, los youtubers cumplen una función importante también en personas que tienen una inquietud respecto a su identidad, por ejemplo, a su identidad sexual. Y es un hecho de la clínica psicoanalítica que muchos, gracias a esta vía, han encontrado una especie de solución personal que les ha llevado a declararse de un sexo o de otro. Pero volvamos a este narcisismo democrático de masas y el culto al yo que genera. En la lengua francesa existe una distinción que es muy importante para la doctrina psicoanalítica, porque en Francia se distingue el je del moi. Son dos maneras de decir yo que Lacan ha utilizado para nombrar el moi, la imagen de sí mismo, y el je de la palabra, el je del discurso, el yo que sostiene de manera clara un lugar de decir y que puede sostener y dar razón de sus actos. Entonces, esa diferencia, que ustedes la ven ahí, está la imagen del cuerpo y el yo del discurso está en otra parte. Y muchas veces se intenta resolver el carácter frágil de la relación con la palabra y con el decir, de la relación con los otros, a través del recurso de la imagen. Pero Lacan hablaba de que esa captura que produce el yo imaginario, la imagen, como demostró Amanda, es la primera alteridad que se puede ver muy bien en la experiencia del espejo, que el niño levanta la mirada cuando está cautivo por lo que está viendo en el espejo y el adulto le dice, ese eres tú. Y ahí empieza lo que se llama la alienación imaginaria, es decir, la imposibilidad de atrapar la unidad del ser en la imagen. Entonces Lacan habla, que a mí me gusta mucho esa expresión, de que la imagen del cuerpo es la imagen del semejante, causante de las pasiones, tanto eróticas como agresivas, y Lacan lo leyó con
con Hegel, diciendo que la imagen es un amo, tiene una función psíquica de amo, genera la pasión y despierta la opresión, porque se ve muy bien ese carácter en la era del selfie, por la servidumbre a la que se puede someter a alguien en la búsqueda incesante de la respuesta de su ser en la imagen. Pero el siglo XXI, el siglo del selfie, del culto al yo, de, como dice Clotilde Leguil, el estadio del espejo informático, el estadio del espejo en Internet, también tiene otro aspecto respecto a la imagen del cuerpo, que es lo que Éric Laurent denomina el cuerpo máquina, que está vinculado a la contabilización, a la medida de las acciones, a la evaluación constante en números. De hecho, el selfie también se mide los seguidores, etcétera, el éxito de alguien se mide en cantidad de amigos, etcétera. Pero esta otra dimensión del ser numérico, que viene a sustituir al ser racional, donde todo puede ser evaluado y el propio sujeto se evalúa constantemente. ¿Cuántas calorías hay que tomar? ¿Cuántas horas trabaja? ¿Cuántas horas de sueño? ¿Cuántos orgasmos se pudo cumplir? Es decir, está sometido permanentemente a escalas que propicia lo que llama Clotilde Leguil el superyo científico. Es decir, que todo puede ser medido, todo puede ser cuantificado y reducido en última instancia a lo que se llama imagen, incluso imagen cerebral. La imagen cerebral ha generado unas expectativas asombrosas. Por ejemplo, en una experiencia hecha con macacos, se dieron cuenta que mientras uno comía no sé qué cosa o jugaba con no sé qué cosa, el que estaba enfrente lo observaba con atención y sonreía o hacía algo así. Entonces, rápidamente los científicos pensaron que la zona del cerebro, de las neuronas del córtex que se habían activado y que pudieron captar en imágenes, habían podido demostrar el origen cerebral de la empatía. Se pusieron muy contentos, pensaban que estaba claro ya la demostración de que el ser humano es el cerebro, se puede reducir al cerebro y la civilización también, a través de la captación de las neuronas espejo. Este experimento fue muy decepcionante, no cumplió con las expectativas, porque resulta que la supuesta empatía entre los dos macacos se producía incluso cuando estaban las neuronas del cerebro afectadas, o se producían en otras situaciones. Era indemostrable en toda situación. Y esto viene a demostrar que la cantidad enorme de dinero que se invierte en este tipo de investigaciones, con la esperanza de reducir el ser al organismo, ni que decir la genética, la epigenética y la fisiología. La esperanza todo el tiempo, desde hace 40 años que escuchamos siempre la misma cantinela, la esperanza de encontrar la causa genética del autismo. Y ahora por fin se rinden a la evidencia de que finalmente hay que considerar la epigenética es más importante que la genética. Es decir, el ambiente determina la reacción cerebral, etcétera. Por fin han renunciado a la causa general del autismo genética. Pero siempre mantienen la esperanza de que algunas otras investigaciones por fin van a encontrar realmente lo que se está buscando.
entre el culto del yo y la imagen del yo en el ser del selfie y el ser máquina que homogeneiza a todos, incluso con la esperanza de hacer un uso clínico de las imágenes en el Big Data. No va a hacer falta que el paciente recurra a la consulta con calcular los ítems de su comportamiento y su rostro y contabilizarlo como se debe, se va a poder diagnosticar si tiene una caída depresiva o no. Es decir, que la influencia de la imaginería cerebral está llegando a transformar la clínica. De parte del psicoanálisis, es un hecho que a pesar de todas las permisiones, a pesar de todos los recursos, el cuerpo no responde a las expectativas de bonanza que prometían las imágenes o que promete la circulación de las imágenes. El cuerpo es, según Freud, la sede de la angustia. Es decir, que se intenta resolver la angustia que produce el cuerpo a través de la fuerza de las imágenes. Se intenta resolver a través de las imágenes otra cosa, con mayúsculas. Esa otra cosa deriva de nuestra existencia como cuerpos hablantes. Por eso he puesto entre la tensión de la imagen del cuerpo y el cuerpo máquina, el psicoanálisis presenta la dificultad que tiene cada ser hablante con su existencia como un ser de palabra, es decir, que tiene una opinión propia, que puede ser responsable de sus actos, que puede ser responsable de su inconsciente, y la manera en que se las arregla con su cuerpo, a partir de lo fundamental, que es que el cuerpo está fuera de control, de que el cuerpo se presenta sobre todo a la experiencia analítica en la forma de síntoma. Entonces tenemos una primera separación entre el sujeto y la imagen, pero vamos a tener otra separación muy importante, que es el misterio, lo que Jacques Alain Miller en su biología lacaniana, tomando la frase de Lacan, ha dado toda su relevancia, el misterio del cuerpo hablante, el misterio que es para cada uno de nosotros su propio cuerpo, la imposibilidad de someterlo a nuestro gobierno. El misterio del cuerpo hablante revela que la percepción del cuerpo, la representación del cuerpo que dan las imágenes, no responden a lo real del cuerpo, que escapa completamente a la percepción y a la representación. Pero Freud, ¿qué nos dice? Donde ello era, yo debo advenir, indicando que lo esencial de las pulsiones que mueven nuestro cuerpo, porque como dice Lacan, nos quedamos con la idea de que el cuerpo es una bella imagen y adoramos esa imagen, pero se olvida de que lo esencial del cuerpo pasa por sus agujeros, es decir, el intercambio con el otro desde el comienzo de la vida pasa por los agujeros, no por la imagen, con todo lo que eso implica. Para Freud, el ello
eran las pulsiones que agitan el cuerpo y que son rebeldes como tal a la imagen y a la palabra. ¿Qué ofrece el psicoanálisis? Ofrece, poco a poco, ir haciendo, es una experiencia de palabra, es tomar la existencia como existencia del decir, como somos cuerpos hablantes, no hay ninguna garantía de que eso permanezca siempre. De hecho, la experiencia de cada uno, diaria, es que el cuerpo no permanece igual que el día anterior. Y entonces el psicoanálisis ofrece tratar esa realidad a través de la palabra, es decir, dando un lugar fundamental al ser de palabra, al que dice yo, y que a través de decir yo, encontrando la manera de sostener algo distinto que estaba en su cuerpo y en su inconsciente y no lo sabía, que se presentaba como un síntoma incomprensible, como algo que no sirve para nada, de pronto, a partir de el trabajo de la palabra, surge otra modalidad de la existencia, que es hablar de otra manera y sostener el cuerpo de otra manera, no solamente padecerlo, no solamente cuidarlo, que también, sino encontrar una solución para la existencia, esta doble realidad, que por supuesto se articulan cada vez que uno toma la palabra, la realidad del cuerpo y la realidad del yo, y su imposible unidad absoluta. Pienso que la historia de la humanidad nos revela algo muy interesante, porque Éric Laurent, en su libro El reverso de la biopolítica, desarrolla precisamente este punto de que antes de la imagen surge el ser hablante, surge el cuerpo como marcado por el lenguaje. Lacan había lanzado la idea de que el lenguaje surgió en el mismo momento que la sepultura, que en el momento en que el ser humano habla, empieza a enterrar a sus muertos. Esto es muy importante porque, como decía Freud, es casi imposible representarse la muerte, y que la única representación de la muerte es la presencia del cadáver del otro. Eso es lo que hace creer que un día nos vamos a morir. El surgimiento de la sepultura se produjo hace 100.000 años. Las primeras imágenes del cuerpo vienen, y ahora sí voy a pedir la colaboración de Amanda y de Iván, vienen se duda entre los 24 y 30.000 años. Son dos Venus, una encontrada en Francia, la Venus de Brassenpuy, y otra encontrada en Austria, que tuve el gusto de verla, es pequeñita, pero en el Museo Natural de Viena, que es la Venus de Willendorf. Retengamos este punto. La sepultura es la consideración del cuerpo del otro no como carroña, sino como un cuerpo. Eso es, de Brassenpuy. Esta dicen que es la más antigua. Hay un debate. Bueno, me encanta que la primera Venus
se haya ocupado de tejer una redecilla en su pelo, indicando que la coquetería femenina va mucho más allá de ciertas consideraciones críticas que está recibiendo. La coquetería femenina tiene que ver con el cultivo del semblante, y que a alguien le haya hecho falta la Venus de Brasenpuy y haya decidido esculpirla de esta manera, nos indica que la primera cosa que experimentó el ser hablante fue la ausencia del otro. El surgimiento del arte tiene que ver con eso, con ese punto de memoria, que es una redundancia llamar histórica, es memoria del ser que no está y que se echa de menos. Y la primera experiencia de dolor y de pérdida dio lugar entonces a el deseo de conservarla de esta manera, y así nos ha llegado a nosotros. La segunda, la que está en Viena, como ven, también tiene su redecilla en la cabeza y tiene muy evidentemente marcados los genitales. Es el surgimiento de la cultura, es el surgimiento del ser hablante, es el surgimiento de la imagen para conservar la presencia en la memoria, ayudado por la imagen del cuerpo. Vamos a dar un salto en la historia de la cultura, porque el cuerpo hoy en día, en el siglo XXI, tiene una relevancia insólita, pero ha habido otros momentos de la cultura en donde también ha sido así, como el caso del barroco. He elegido este cuadro de Caravaggio porque hace muy poco estuvo en el Prado, y los que tuvimos el gusto de verlo, hemos visto que esta imagen, o sea, nos podía dar una dimensión de lo que había significado para los creyentes de esa época presentarse ante un cuadro así de 3 metros. Es decir, Caravaggio es el pintor que cumple absolutamente con el programa iconográfico de la Iglesia Católica. La reacción a la Reforma, la Contrarreforma, que ocupó 17 años del Concilio de Trento, dio por resultado que tenían que cubrir el mundo católico de imágenes. Y todo iba a ser pensado así. La consigna era delectare e movere. Es decir, que no son para nada las imágenes del Renacimiento, las imágenes griegas de la perfección. Son las imágenes que capturan la mirada y que intentan conmover al que observa, al que está mirando. Delectare e movere, efectivamente. Es la convocación del goce, es el momento en donde la mirada deja de estar supuesta en Dios, Dios que mira a los mortales, es el momento en donde el ser humano se apropia de la mirada, sobre todo en la forma de los artistas, y da a ver lo que significa el cuerpo hablante transido por el sufrimiento, como pasa con el cuerpo de Cristo. Ya no es el Pantocrátor idealizado, ahora es un cuerpo sufriente. Hay que ver hasta qué punto la captura que los que hemos tenido una formación en esto, en esta cultura, la captura que han generado sin la menor conciencia de nuestra parte respecto a lo que producían nosotros. Nos hemos acostumbrado
a que hubiera en casa imágenes sangrantes, llenas de espinas, horribles. Y eso era lo habitual. Es decir, que la historia daba unas representaciones que permitían, dice Lacan, la regulación del alma. De pronto los sufrimientos encontraban un sentido, los sufrimientos de los hombres, en el cuerpo, en la representación del cuerpo. Pero no solo en lo que es la historia de Cristo, vamos a hacer una mención muy especial a la pintora barroca por excelencia, ícono de las feministas, y nuestro también, Artemisia Gentileschi. El siguiente, por favor. Artemisia Gentileschi era de la alumna de la escuela de Caravaggio, y su padre, al ver la extraordinaria capacidad y el talento de ella, pues le contrató un profesor de pintura que la violó. Que ella dedicara tanta atención al personaje de Judith y a la decapitación de Holofernes, a la cabeza cortada de San Juan, a todo esto nos da una idea de que algo se intentaba resolver de este modo. Y he elegido este cuadro, a mí me gusta muchísimo, porque es Judith y su doncella, con la cabeza de Holofernes, que la llevan ahí sangrando, y ellas están mirando para otro lado. Me parece la representación de lo femenino. Miran verdaderamente para otro lado, no sabemos qué, y eso es lo interesante, el enigma de la mirada de la mujer puesto en relieve. Ni que hablar de Bernini, que se decía que era el escultor de las emociones. Tenemos el Santa Teresa en éxtasis. Esto nos ubica en una dimensión del cuerpo, del misterio del cuerpo hablante, del misterio del cuerpo habitado por las pulsiones y por el sufrimiento que genera el lenguaje en los seres humanos, que va mucho más allá de la imagen del cuerpo. Son experiencias en donde el cuerpo, me gusta mucho esta trilogía de Éric Laurent, se presenta una vivencia fuera del cuerpo, en el éxtasis, en el trance, en el arrebato. Lo vamos a ver en la clínica freudiana un poco. Pero en el siglo, voy a dar un salto ahora a comienzos del siglo XX. En comienzos del siglo XX, el cuerpo adquiere una relevancia fundamental y, por supuesto, vamos a dejar las vanguardias, pero he elegido una artista que yo aprecio muy especialmente, que es Frida Kahlo, porque ella ha sido la artista del barroco laico. Este cuadro, en donde ella, que se llama La columna rota, es del año 37. Frida Kahlo, ya como artista, sabe que no va a haber vuelta atrás en relación a la civilización a partir del exterminio de los cuerpos en la Primera Guerra Mundial. Sabe que no hay Dios a quien ofrecer una imagen del sufrimiento. Y lo sabe también por su propio cuerpo, porque ella tuvo un accidente muy grave que la dejó completamente postrada, y a partir de ahí su madre le puso un baldaquino en la cama
y empezó a escrutarse y a pintar su propia imagen. Algunos creen que es la inventora del selfie. No, de ninguna manera. Esto es otra cosa. Frida Kahlo es la artista del autorretrato femenino. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, especialmente con como decía Amanda, con el accionismo vienés, los artistas se hacen cargo del horror que ha significado para la civilización la producción industrial de la muerte. Y los artistas del accionismo vienés, por ejemplo, Günter Bruce, que a mí me gusta muchísimo, es la siguiente imagen. Él propone, en lugar de delectare y movere, la consigna del accionismo vienés era ultrajar, ofender, escandalizar. Y poner su propio cuerpo con las armas Christie, o sea, en blanco y negro, para que tuvieran una potencia mayor, mostrando el sufrimiento del propio artista, en el sentido de una misión, de una cierta misión de revelar, sobre todo, la mentira y la hipocresía del Estado austríaco, colaborador absoluto de los nazis. En esta línea de lo que inicia el accionismo vienés, empiezan las performances y empiezan las mujeres a autorizarse a hacer performance. Entre ellas Gina Pan, que es otra muestra, el artista mártir, mostrando el sufrimiento femenino en el modo del sufrimiento de los santos. Es controlado. Las acciones de Gina Pan son controladas, no así la de los accionistas vieneses. Uno de ellos se castró en público y acabó muriendo. Es decir, era tal la fuerza de este movimiento por mostrar la mentira de la representación, que había que ir más allá de la representación, que había que suscitar no la percepción de las imágenes, que había que suscitar la reflexión y la reacción de la gente ante lo que se había producido. Y ella hizo esta mostración muy particular, también asociándola al sufrimiento femenino, se ha tomado como la gran artista queer. La siguiente, Marina Abramovic, que ha hecho una performance en silencio durante 700 horas en el MoMA de Nueva York, bajo el título The Artist Present. Es impresionante la película porque se ve la gente cómo va buscando algo más que la representación, algo más que una imagen bella. Lloran, se conmueven, es una especie de barroco siglo XX o siglo XXI, porque esto es del 2011, sin ninguna regulación corporal, porque no hay ninguna regulación del alma, porque estas acciones no dan un sentido, no dan una respuesta al sufrimiento del cuerpo hablante, más bien muestran la soledad de cada uno y la búsqueda de un otro que responda, que diga por dónde hay que ir. Y ese es exactamente el camino analítico. No hay que distraerse, hay que buscar en la buena dirección. La buena dirección es interrogar los síntomas del cuerpo y extraer de allí nuestro saber más singular, porque lo hemos hecho, creado esos síntomas con nuestros propios recursos, como se dice ahora. Nacido, como dice Lacan, a partir de las necesidades más humildes. Así surgieron nuestros síntomas.
Y es ahí en donde Freud encuentra el verdadero origen de la singularidad. No, como se suele decir, en el pasado, sino intentando descifrar lo que en el cuerpo permanece. La imagen se va, se esfuma, las representaciones también. ¿Qué es lo que nos da una permanencia? El síntoma. Y podemos pasar de padecerlo o sufrirlo a, como se suele decir, sacarle partido, porque ahí está el camino de nuestro inconsciente. La clínica freudiana es la clínica también de el camino que sus pacientes hicieron a partir de sus síntomas y de su captura en las imágenes que estaba en conexión, hasta llegar a lograr, no en todos los casos, un decir propio. Es el caso de Dora, que llegó a Freud con una amenaza de suicidio, 18 años, había abandonado todos los intereses vitales, padecía síntomas histéricos importantes y a raíz de iniciar el camino de la palabra, el desciframiento de su cuerpo, en el sentido de un cuerpo que está vinculado a la historia, a los traumas de cada uno, a la relación con los demás, de deseo, de goce, de palabra, de silencio, todo esto que engloba el sintagma del misterio del cuerpo hablante. A partir de que Dora empieza a hablar de todo esto, llega, entre otras cosas, a hablar a Freud de la pasión, el arrebato por la amante de su padre, y habla de su cuerpo blanquísimo que le producía una gran fascinación. Es decir, la figura de la otra mujer como causa del deseo del padre estaba tomada en su cuerpo y, cómo no, en otra escena final, casi final del análisis, en donde Dora recuerda que en lugar de querer ir acompañada a Dresde por un primo suyo que se ofreció a llevarla al museo, ella le dijo que no, que prefería ir sola, y estuvo 2 horas delante de la imagen de la Madonna. ¿Qué intentaba encontrar Dora en el cuerpo blanquísimo de la señora K? En la Madonna. Es decir, encontrar el secreto de la sexualidad femenina, puesto en otra parte, puesto precisamente en la imagen del cuerpo de la otra. El hombre de las ratas, atormentado por obsesiones rituales, también nos enseña lo que es estar capturado por una imagen. Cuando él, sometiéndose a un régimen de trabajo verdaderamente forzado, estudiaba y demás, para no pensar en lo que tenía que hacer, que era elegir entre una mujer y otra, se levantaba de madrugada mientras estudiaba, abría la puerta pensando que su padre muerto podía estar mirándole, a él desnudo frente al espejo, revelando así que su masturbación culpable se vinculaba con la mirada de un muerto, algo que para un obsesivo
es algo esencial. La mirada del otro que toma esta dimensión muy particular. Vemos el trance del hombre de las ratas en torno a un cuerpo imposible de controlar, de someter al autocastigo. Freud decía que los regímenes alimenticios del hombre de las ratas y los ejercicios a los que él se sometía para adelgazar, veía ahí una intención suicida y dice, esto mismo ya valía un análisis. El hombre de los lobos, la imagen del cuerpo para el hombre de los lobos, ¿en qué momento se presentó de una manera angustiosa y con un síntoma verdaderamente muy destacable? El hombre de los lobos era hijo de un gran terrateniente ruso. Se analizó con Freud, se casó con una señora, se volvió a Rusia todo contento. Llega a Rusia, revolución, pierde todo. Vuelta a Viena, sin nada. Y entonces le hacen una intervención en la nariz porque tiene un quiste sebáceo, entonces algo así, y empieza un síntoma hipocondríaco gravísimo. Él piensa que todo el mundo ve el agujero que él tiene en la nariz. Y responsabiliza, por supuesto, a todo el mundo, a todos los médicos que lo han tratado, etcétera, pero da una cosa, un dato que a un clínico le tiene que llamar siempre la atención: el éxtasis que sintió en el momento en que le extirpaban el quiste. Juanito, que nos ha enseñado todo respecto a la pasión narcisista que genera el cuerpo amable al otro, es decir, a la madre. La importancia de ese juego de seducción en donde él encontraba un lugar muy destacado y que la madre permitía que él se moviera a su lado, que la acompañara al baño, que se acostara con ella. Eran sumamente liberales porque pensaban que eso era ser freudiano, que había que educar en la libertad. Sí, pero eso entra en contradicción cuando se inicia la masturbación de Juanito y ella responde con desprecio. Es decir, el cuerpo de él, de su hijo, le gustó hasta un punto, pero ya cuando era el cuerpo de un chico sexuado, ya no le parecía tan bien a la mamá de Juanito. Y esto fue el surgimiento de la fobia que determinó la consulta a Freud. Hay un momento crucial del análisis donde él dice: las bragas de mi madre, cuando están fuera, me dan asco. Cuando están sobre el cuerpo de mi madre, me parecen bien. Y es la ilustración de lo que Jacques Alain Miller llama el estadio del velo, tan necesario en la articulación de la imagen con el deseo del otro. Hay algo de el interés de Juanito por los vestidos que se presentó en el análisis así, y que cuando él pudo decir no me gustan cuando están fuera del cuerpo, me gustan cuando cubren a mi madre, escríbele eso al profesor. Es decir, algo de su palabra, del yo digo, elijo, no la perversión fetichista, elijo
la neurosis, eso había que decírselo a un otro particular, a no cualquiera, al profesor Freud, que iba a saber escucharlo. Juanito, el interés por esto siguió hasta el final de sus vidas, fue el primer regisseur de ópera, es decir, que nos indica que el interés por los semblantes y los vestidos parte del síntoma y puede orientar secretamente toda una vida. Les invito a reflexionar sobre eso. Quiero concluir diciendo que en esta época, en la era del culto a la imagen del cuerpo y del culto al cuerpo máquina, el psicoanálisis y el arte constituyen los dos refugios de la humanidad, los dos lugares en donde se explora nuestra existencia como seres hablantes, uno por uno en su singularidad. Es decir, son los dos lugares en donde se reconoce que existe una ética y una política de las imágenes. Y para ello quiero concluir con una imagen de Dora Salazar. Es una escultora vasca y esta es Clara Campoamor. Está situada en Donosti, esta escultura. Les invito a conocer la obra de Dora porque es algo verdaderamente excepcional. Gracias al trabajo del arte sobre la imagen del cuerpo, podemos encontrar aquí el recuerdo vivo de Clara Campoamor, que en el año 31 tanto luchó por el voto femenino. Es decir, que ese es el verdadero feminismo que nos interesa. El feminismo lacaniano es el feminismo que recupera los cuerpos de las mujeres en tantos seres hablantes, en tantos seres de historia, frente al anistorismo de las imágenes producidas a granel. Y el psicoanálisis abre este diálogo con el arte moderno, teniendo en cuenta que si hay una ética y una política de las imágenes, tenemos que decidir cómo lo vamos a tratar en el marco de un análisis, pero también tenemos que decidir qué es lo que queremos ver, qué es lo que buscamos ver en las imágenes en las que exploramos, las que atrapan nuestro interés. Y no hay respuesta universal, concierne, como siempre, al juicio de cada uno. Gracias. La experiencia de un artista como Marina Abramovic, por supuesto que ella busca una regulación del alma, pero de la suya. Por eso es una experiencia con nombre propio. Cuando Lacan se refiere a la regulación del alma de la Iglesia católica, porque la influencia masiva que tuvieron estas imágenes en la reconquista del discurso católico sobre las personas, es decir, el programa político del Concilio de Trento, fue un éxito total. Es decir, frente al avance del discurso de la ciencia, de pronto el discurso religioso ofrecía una manera de pensar el sufrimiento de los hombres.
Y por eso Lacan, en el seminario 20, donde habla de la regulación del alma por la escopia corporal, exactamente, dice que hay dos discursos sobre el goce, no hay más. El discurso religioso, que da una explicación al malestar del goce humano, y el discurso psicoanalítico. Todo lo demás son teorías, disciplinas, hipótesis, investigaciones. Ahora, discursos con efectos sobre el cuerpo, solo hay dos, el religioso y el analítico. Por eso él consideraba que no es tan fácil quitarse de la subjetividad la influencia que ha tenido este discurso. Es decir, la influencia de la interpretación de la falla de nuestro cuerpo en términos de culpa y de autocastigo. Y gran parte del body art se esmeró en crear un movimiento contrasemántico para intentar destituir la fuerza que tienen esas imágenes y la fuerza, la captura que ejercen sobre los seres humanos. Pero Lacan pensaba que no es suficiente, es decir, que no se consigue la eliminación de esa respuesta sobre el goce a partir de la invención de contrasemánticas. Colabora, por supuesto, llaman a la reflexión, pero sí, pero al día siguiente su realidad de ser alguien del siglo XXI que padece como tal de la influencia de este mercado y de esta política de las imágenes, continúa. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer para despertar a la gente del sueño del selfie? Bueno, yo creo que interesarnos sobre las artistas y los artistas es además de analizarse, por supuesto, es una vía excelente. Bueno, a mí hay una que me gusta mucho, que enseña a maquillarse mientras explica lo que es el psicoanálisis. Manu es francesa y realmente es fantástica, porque realmente las lecciones de maquillaje son muy buenas. ¿Y la de psicoanálisis también? Sí, y la de psicoanálisis también. Es decir, que creo que el buen uso del youtuber es algo a tener muy en cuenta también. Por eso decía, hay mucha gente que busca respuestas ante la desorientación actual, que es total, la dispersión actual de cómo orientarse, es decir, cómo estar seguro, dijera Descartes, de un saber para andar por la vida. Descartes lo encontró, ¿verdad? Y no hablé de eso, pero realmente es un punto que me encanta. El pintor barroco que tradujo la experiencia de Descartes a la pintura es el maravilloso Velázquez. A partir de las meninas, Lacan formula el cogito del artista. Pinto, luego existo. Entonces, la época barroca es muy interesante a varios niveles, pero ya no estamos en ese punto, porque el trabajo de enunciación, de yo hablo, yo digo, yo reconozco que eso lo he soñado, que esos lapsus son míos, etcétera, es un trabajo uno por uno, no es un trabajo masivo y requiere de un compañero analista. Entonces, el compañero YouTube puede orientar en muchos sentidos, pero el compañero, el otro analista, que no es simétrico como el youtuber, que
el éxito total es por la simetría, es porque se ve ahí un colega, alguien que está pasando algo parecido. Ese es el éxito total y por supuesto sirve, no en todos los casos. Pero el compañero analista es como el que hablaba de Juanito, es el que puede escuchar que hay una diferencia total para un niño entre el velo sobre el cuerpo de la madre y la desnudez. Escríbele eso al profesor. Entonces, el psicoanalista es una figura de la época, en el sentido, un otro que hace presente la alteridad, es decir, el que ayuda a encontrar nuestro propio inconsciente, que muchas veces las personas lo combaten porque piensan que el inconsciente está mal. ¿Qué es lo que les pasa? Que les da vergüenza tener síntomas, les da vergüenza su castración, la rechazan, se defienden. Bueno, ese es un lugar en el que poco a poco se acepta y se encuentran ahí muchas sorpresas. Y se encuentra, eso decía, una manera de hablar y de ahí donde había el misterio total del cuerpo hablante, que pueda surgir el yo, un lugar donde asentarse en este universo, Mare Magnum. en este mare magnum, un lugar donde orientarse teniendo en consideración las cosas importantes de la vida. Simplemente voy a decir que en el seminario 7, Lacan dice que hay un movimiento sobre la subjetividad que se inaugura en el barroco y que en esa filiación está el psicoanálisis. Es decir, que hay un camino que se inició como interrogación total en la época del barroco y que concluye con el descubrimiento de Freud. Pienso que la reacción ante lo que ya se veía que iba a ser el imperio del discurso de la ciencia, el resguardo de la humanidad del barroco, tanto el barroco español es... Qué lindo sería hacer un seminario sobre esto, ¿verdad? Sobre el barroco español. Entonces, el barroco fue una respuesta a lo que empezaba a surgir como el imperio de la cifra, o sea, lo que no se ha detenido hasta el día de hoy. Entonces, nuestra vecindad, nuestra amistad con el arte proviene también de esta consideración, o sea que podemos seguir esa pista de la subjetividad. Los años que transcurrieron en lo que Lacan llama las profundidades del gusto, para llegar al descubrimiento de Freud. Entonces, esa es una vía de exploración fantástica. Y esta conferencia un poco rozaba ese camino, que es enorme, por supuesto.